Yo soy Cristian López, periodista, columnista de opinión y activista en cuanto a derechos humanos y específicamente también mucho acerca de derechos de las comunidades de la diversidad sexual. Los ataques a la comunidad de la diversidad sexual en Estados Unidos vienen, digamos, sobre todo a partir de los años 80. Hay no solo esta ola ultraconservadora que se radicalizó en Estados Unidos, de parte del equipo legislativo que apoyaba más o menos a Reagan, al cual no le fue suficiente el conservadurismo de Reagan, que se vio personificado en Newt Gingrich, que fue quien incluso lanzó un manual de lenguaje político que atacaba a la oposición de manera muy frontal, como lo hace Trump. Pero además, paralelamente a esto, más o menos en el 83-84, surge en la Universidad de Yale y en la Universidad de Chicago una asociación que se llama The Federalist Federalist Society, que es una federación de estudiantes de derecho ultraconservadores que se empiezan a conectar con gente en la Suprema Corte, con gente en puestos claves. Son apadrinados por, digamos, como la clase política más conservadora de Estados Unidos y van posicionándose. Sobre todo hay uno de ellos que se llama Leonard Leo, que él lleva 25 o 30 años trabajando para hacer más conservador el poder judicial en Estados Unidos. A mí me parece muy importante hablarlo desde ahí porque hacer conservador el Poder Judicial, la Suprema Corte hoy tiene una mayoría de jueces conservadores, está compuesta por 9, tiene 6 conservadores, a Trump le tocó nombrar 3, allá los jueces de la Suprema Corte son vitalicios, la mayoría se han retirado por jubilación, digamos, una de ellas falleció, le tocó a Trump nombrar 3, eso fue lo que les dio la mayoría. Al tener, digamos, la estructura legal que le impida tomar las herramientas precisamente legales a las comunidades de la diversidad sexual para poder defenderse entre los embates del conservadurismo, pues los dejas completamente en la indefensión, ¿no? Es decir, no es un asunto solamente de ahorita, sino es un asunto bien planeado y es un asunto que lleva al menos 30 o 40 años avanzando, ¿no? Si bien los avances sociales fueron hacia adelante, pues tienes ya esta Suprema Corte que, por ejemplo, en contra de las compañeras mujeres, abolieron el derecho al aborto a nivel nacional, ¿no? Que atacaron, por ejemplo, también declararon inconstitucional este asunto que allá le llaman discriminación positiva, que en México y en la mayoría de países llamamos como acciones afirmativas, ¿no? Declararon que esto era anticonstitucional. Muchos de los avances en México y en el resto del mundo en cuanto a los derechos de la diversidad sexual se han llevado a cabo a través de lo que se llaman juicios estratégicos, es decir, individuos, personas o colectivos que demandan para, hacen controversias constitucionales, digamos, presentan ante la Suprema Corte, ante las distintas cortes, para que a partir de esto, pues las cortes ordenen a los poderes legislativos modificar en ese sentido. Al generar toda esta estructura de conservadurismo en el Poder Judicial estadounidense, estás anulando esa forma, esa posibilidad de que las comunidades de la diversidad o las comunidades en general minoritarias tengan una herramienta legal para ello. Entonces, pues las dejas en la indefensión y logras entonces ya, porque no hay posibilidad de actuar legalmente, que los discursos de odio no sean castigados, los validas, ¿no? Y entonces cuando te encuentras con un político como Donald Trump que decreta que solo hay hombre y mujer por naturaleza, pues ya no puedes decirle nada, pero además pues levantas un poco la alfombra porque toda esta sector ultra radical que se calcula más o menos entre el 20-25% de la población norteamericana, sobre todo ubicado en las tierras del centro o en las tierras del sur como Mississippi, Tennessee, Kentucky, más o menos, pues salen a la luz, ¿no? Estaban más o menos subsumidos por el discurso liberal, etcétera, etcétera, pero cuando el presidente, ¿no?, el hombre más poderoso de la nación, rescata estos discursos, pues ya es validada tu posición y entonces pues envalentonan, comienzan a elevarse los crímenes de odio, no solo contra la diversidad, contra las comunidades latinas, etcétera, etcétera. Si elimina las protecciones, digamos,
estos candados legales que había, estos apoyos, estas posibilidades de defenderse ante no solo la autoridad, sino ante ciudadanos pares, ante las empresas, etcétera, etcétera, ante actos de discriminación contra las personas de la diversidad sexual. Es decir, antes todavía, hace muy poco, antes de la entrada este 20 de enero de Trump a la presidencia, pues si tu empresa te despedía por tener VIH, por subir fotos con tu pareja del mismo sexo, si perdías el trabajo por transicionar para corregir, digamos, el género de nacimiento con aquel con el que te identificas, tenías mecanismos legales que te permitían accionar en ese sentido, y hay varios casos por ahí que cualquiera puede googlear y aparecen, en el cual pues, la banda que le sucedía esto recibía indemnizaciones millonarias, y estas acciones legales, digamos, pues van empujando en lo social, van inhibiendo. Cuando hay consecuencias a las acciones discriminatorias o algún tipo de acción, esas consecuencias van inhibiendo la realización de acciones similares. Entonces, pues digamos, de manera más o menos amplia, se había reducido este tipo de acciones de discriminación. Sin embargo, pues las dejas completamente fuera y seguramente veremos dentro de muy poco que todas estas acciones van a irse incrementando en contra de las comunidades de la diversidad sexual y otras minorías. Es volver a abrir los espacios en para los discursos de odio, eliminar esta parte de la sanción a los discursos de odio, es volverlo a abrir en los medios de comunicación, en los espacios institucionales, pero era algo que ya veníamos viendo previamente, ¿no? Facebook anunció hace poco, también pocos días antes de que Trump rindiera protesta, que elimina estas restricciones también de llamar, por ejemplo, lo dice muy explícitamente, antes estaba prohibido asociar los conceptos de diversidad sexual con enfermedades mentales, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, el Colegio Estadounidense de Psiquiatría quitó ya en los años 90 de su catálogo de enfermedades mentales, porque estaba hasta hace muy poco justamente ahí. Lo quita la asociación, pero había una prohibición en Facebook, me parece que también lo tenía Twitter, aunque pues, su gran amigo Elon Musk, ¿no? Para eso compró Twitter, para permitir como la entrada de todos estos discursos de odio, quitó esa prohibición explícita de asociar directamente diversidad sexual con enfermedad mental, lo cual es muy peligroso porque además las redes sociales son usualmente consumidas por gente muy joven que está acostumbrada a la lectura de encabezados. Por eso no es precisamente fortuito la limitación de caracteres de Twitter. Desde mi perspectiva, quizás suene muy conspiracionista, pero no lo creo. Sí es un asunto como de ingeniería social, de atentar directamente contra las capacidades de retención lectora, de atención de las juventudes, de las personas que acceden a ello, porque así un mensaje tan pequeño lo puedes tergiversar, como hacen, por ejemplo, Reporte Índigo, ¿no? Me acuerdo que hace un par de semanas yo los criticaba porque hablaban de la próxima día como inhábil para los bancos, ¿no? Pero su encabezado, lo que publicaron en Facebook, decía, aquí la fecha del nuevo cierre masivo de bancos en México, ¿no? Que pues es tendencioso, intentando generar una realidad a partir de sus dichos, ¿no? Intentando generar opinión pública como estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces, pues si tú asocias enfermedad mental con diversidad sexual en estos espacios, pero además lo validas en los medios de comunicación y con supuestos expertos, pues le generas a la banda esa idea, ¿no? Un poco lo que pasa a partir de esto que se llaman sesgos cognitivos, creo yo, pues el sesgo de autoridad, ¿no? Tenemos implícitamente estos mecanismos mentales en la que el señor que está de traje en la televisión está ahí por algo, es un profesional, lo que dice tiene validez, ¿no? O los supuestos expertos que, no, México va hacia la catástrofe económica, etcétera, etcétera, pues lo vas creyendo, ¿no? Y se convierte en cierta forma de realidad, un poco goebbeliano, ¿no? Que yo justamente les recomiendo a la banda sí ver los medios tradicionales de comunicación para saber lo que no va a pasar, ¿no? Porque justo lo que ellos están diciendo, la cuarta transformación ha demostrado que pasa lo contrario.
El secretario de Defensa actual en Estados Unidos es un hombre ultraconservador, es un hombre anti-LGBT, es un misógino, ¿no? Está, desde mi perspectiva, bastante tocado, por eso se identifica bastante bien con Trump, ¿no? Si bien más o menos estaba permitido, digamos, más o menos bien visto, mejor dicho, dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la diversidad sexual, pues justo estaba validada bajo el don't ask, don't tell, ¿no? O sea, no le preguntes y tú no digas. O sea, no estaba explícitamente permitido, solo estaba explícitamente no prohibido, ¿no? Que eso también es una diferencia. No logramos avanzar hasta el momento en el cual explícitamente no fuera un impedimento, que dije, a ver, tú puedes decir abiertamente que eres homosexual, puedes ser una mujer transgénero, un hombre transgénero, bla, 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 y pertenecer a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No llegaron hasta ese punto, sin embargo, ya van de regreso, lo cual es bastante grave también para un país que está basado justo en su militarismo, ¿no? A final de cuentas tenemos que entender que Estados Unidos es el gran imperio y pues parte de la potencia que puede desarrollar, que son muchas de las amenazas que está haciendo en contra del mundo, parten de lo militar, ¿no? Que en ese sentido también yo creo que es importante entender que en Estados Unidos no hay izquierda, ¿no? Es los demócratas, un centro derecha timidón, medio wookie ahí maquillado, y los republicanos que son de derecha abierta, y justamente a los que les llaman ahora MAGA, ¿no? Que es el Make America Great Again, que es esta ala más radical todavía, ultraconservadora dentro del mismo partido republicano. Pero hablando del militarismo, Obama, Premio Nobel de la Paz en 2009, es el presidente que más tiempo ha mantenido en guerra a Estados Unidos durante su mandato, es el presidente que más países extranjeros ha ordenado bombardear, ¿no? Es el presidente que más indocumentados y sobre todo mexicanos ha deportado, ¿no? Muchos más que Trump, muchos más que Bush, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues, y fue Premio Nobel de la Paz y era a quien se le identificaba más o menos como quien podía ser una oposición directa a Trump, pero en realidad, pues resultó mucho más radical que Trump. Trump es un hocicón, ¿no? Obama, pues es maquillado, pero en las acciones es mucho más radical en contra de poblaciones, por ejemplo, como latinas, ¿no? El riesgo de la ultraderecha siempre está presente en todos lados, ¿no? Pasó, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Cae el kirchnerismo, llega Macri y después se radicaliza todavía mucho más y llega Milei, ¿no? Que es un poco un experimento como lo hicieron en Chile también con el neoliberalismo, ahora con el libertarianismo, ¿no? Que traen que yo me niego a llamarles libertarios, ¿no? O me niego a llamarles como un poco se llaman ellos de repente anarcocapitalistas, porque me parece ensuciar esos términos y permitirles el uso que nos roben el lenguaje de la libertad real. Pero está sucediendo en América Latina, está sucediendo en el mundo, ¿no? A mí me parecía, por ejemplo, un error este triunfalismo que decían sobre el triunfo de la izquierda en Francia en las elecciones al Parlamento Europeo, que detuvieron al movimiento de Le Pen. Pues no, la verdad, la ultraderecha francesa, antes de esta elección en la que todo el mundo cantaba victoria, tenía creo que 87 diputados, ¿no? Después de esta elección tienen más de 170, es decir, no se les detuvo, avanzaron un montón, tienen más del doble. Entonces es un fenómeno que está pasando. Afortunadamente México sí es un faro de esperanza en ese sentido, porque yo creo que ha sucedido en México algo que Andrés Manuel López Obrador entendió muy bien a partir de las experiencias de la primera oleada progresista en América Latina, liderada por Hugo Chávez, con la presencia de los Kirchner, con Lula da Silva, etcétera, etcétera, que fue politizar a las grandes masas, convertirlas a ellas en las responsables de la defensa del movimiento, comunicarse directamente y rendirles cuentas, eliminar esta interacción de los medios de comunicación como el intermediario entre el movimiento, entre la presidencia, entre los gobiernos de la 4T y el pueblo, en lugar y justamente soltar el poder, ¿no? Generar un montón de cuadros. Yo, sinceramente, en ningún otro país latinoamericano de estos progresistas, en ninguno de sus movimientos, veo que tengan tantas posibilidades como había en nuestro movimiento para el relevo de 2018 para la presidencia, ¿no? Entonces,
dejar, digamos, despersonalizar al movimiento. Y al mismo tiempo, pues una trampa que les hizo él, ¿no? Andrés Manuel López Obrador jaló hacia sí todos los ataques porque se dio cuenta que el único argumento que tenía la derecha era el antiobradorismo y su supuesto autoritarismo, ¿no? Entonces, cuando él desaparece del mapa, se quedan sin ningún argumento político, ¿no? Salvo el que, ay, es que él es el puppet master atrás de Claudia Sheinbaum, lo cual no tiene ningún sentido, es tremendamente misógino de su parte y me parece hasta estúpido, ¿no? Bastante inocente. Se dejaron engañar a tal grado que yo estoy completamente seguro, lo escribí en algunas columnas en ese momento, que Andrés Manuel López Obrador decidió quién iba a ser la candidata de la derecha, ¿no? ¿Qué hizo? Establecerse a través de lo discursivo, agarrarse con Xóchitl Gálvez para que, bueno, esta es su rival directa, no sé qué, vámonos para allá, sabiendo que tenían en el Senado, por ejemplo, algunos otros senadores mucho más capaces que Xóchitl Gálvez, mucho más sensatos, pero él les hizo creer que ella iba a ser la gran oposición, que iba a aglutinar a todo este antiobradorismo, cuando en realidad pues, a los 5 minutos de empezada la campaña se les cayó completamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso, seguir formándonos, seguir politizándonos, seguir trabajando con las juventudes, porque, digamos, la izquierda nos defendemos con formación política, ¿no? La derecha genera deformación política a través pues precisamente de todos estos contenidos. No creo que sea como específicamente para distraerlos y que no les importe, sino es realmente una deformación del entendimiento de la política. A mí me preocupa mucho lo que sucedió en Argentina precisamente porque fueron las juventudes las que eligieron a Milei con esta idea discursiva de que eso es lo antisistema, acabar con el Estado, cuando en realidad es lo más prosistema del mundo, porque se lo estás entregando ya el control de la sociedad absolutamente al capital y al mercado. Entonces, yo creo que la solución es precisamente avanzar con espacios comunicativos independientes también como la 4TV, que por favor vean todo lo que hace la 4TV, porque tiene cosas muy interesantes y tiene esta contranarrativa que está intentando sostener todo el tiempo la derecha con este aparataje enorme que tienen, con este dinero y con esta capacidad que creo que en la izquierda no hemos logrado de articulación a nivel internacional, porque la derecha responde inmediatamente. La derecha respondió al movimiento de la Cuarta Transformación viniendo a reunirse a México, ¿no? Se vinieron a reunir en un hotel en Santa Fe, le metieron un montón de dinero a las campañas derechistas desde España, desde Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es algo que la izquierda no ha logrado. Y pues también explotar, digamos, estos mecanismos que sí tenemos como un Estado binacional, bueno, más bien como una nación biestatal, es decir, una nación transfronteriza entre México y Estados Unidos. En Estados Unidos hay 37.2 millones de mexicanos, ¿no? Representan los latinos en Estados Unidos, platicamos fuera de cámara, 3.6 billones de dólares de la economía norteamericana, es decir, serían, si fueran una sola nación, la quinta economía más poderosa del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Son digamos, en ese sentido, si los tomas así, la tercera nación que crecería en cuanto a su Producto Interno Bruto más rápidamente. Es 20% de la población que representan los latinos en Estados Unidos. Tiene ya el 50% del mercado inmobiliario. Han abierto 52% de las empresas nuevas durante 2023 y 2024. Es decir, hay una enorme potencia económica en Estados Unidos a partir de lo latino y específicamente de lo mexicano. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, hermanos mexas, también nos disculpamos por haberlos expulsado de este país porque no habíamos podido generar las condiciones para que vivieran dignamente acá. Pero pues échenos la mano, ¿no? O sea, hay que organizarnos, ustedes organícense, porque hay otras minorías latinas también, por ejemplo, que esa es una cosa extraña. Los latinos representan el 14.7% de los electores en Estados Unidos, del electorado en Estados Unidos, pero votan diferente. Por ejemplo, los cubanos y los venezolanos, que son más o menos entre 4 y 4.5% cada una de las dos comunidades, votan republicano, votan de la derecha, porque sus fenómenos migratorios son distintos. Son usualmente gente de derecha en contra de gobiernos progresistas
que llegan y automáticamente reciben la nacionalidad, distintos apoyos, etcétera, etcétera. No pasan, por ejemplo, lo que pasan muchos mexicanos o latinos de otras partes de Latinoamérica que tienen que llegar a picar piedra, que se arriesgan a deportaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que organizarnos en ese sentido porque también tienen la capacidad de generar narrativas distintas, ¿no? Hay que, desde mi perspectiva, los mexicanos, las mexicanas que viven en Estados Unidos son quienes representan hoy el sueño americano, ¿no? En el primer momento fueron los ingleses, posteriormente vinieron los italianos, los irlandeses, ahora son los latinoamericanos y tienen toda esta potencia de generar una narrativa utilizando la potencia cultural desde Estados Unidos para dar como este impulso al progresismo, porque, para cerrar también ya con esto, por ejemplo, a diferencia de lo que sucedió con las deportaciones en Obama, con la crisis de 2008 en el cual se volvió prácticamente negativa la ola migratoria hacia Estados Unidos, pues la gente rogaba por sus chambas, ¿no? Lo que estamos viendo hoy con las amenazas de Trump, con estas redadas, es que las y los mexicanos indocumentados, que también hay que decir, el gran grueso de los mexicanas en Estados Unidos ya tienen papeles, ya tienen carreras universitarias, etcétera, etcétera, pero digamos, de indocumentados, pues ya están yendo con sus patrones y no, pues si no me vas a defender tú, pues muchas gracias, cámara, bye, pues ahí me respondes si me vas a defender o no. Cuando me digas si sí, regreso, si no, pues bye. Porque saben que hay un proyecto nacional en México que les defiende. La Cámara de Comercio en México, el Consejo Coordinador Empresarial, acaba de anunciar que tiene ya listos 35,000 puestos de trabajo para los mexicanas que sean repatriadas. Se van a reunir esta semana con la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo económico para ver la manera en que puedan ampliar todavía más esa capacidad de recibir a nuestras y nuestros mexicanos que tengan que repatriarse a causa de estas políticas, ¿no? Es decir, ahora están ya presionando a los patrones para que pues los defiendan, o si no, pues ahí te quedas tu chamba. En México hay prosperidad, ¿no? El Plan México que se acaba de anunciar, que hay una cartera de inversiones que supera los $200,000 millones para los próximos 6 años. Amazon acaba de anunciar una inversión de $5,000 millones, es decir, nosotros sí tenemos la fuerza laboral, que además, desde mi perspectiva, la repatriación de nuestras y nuestros connacionales pues es una ganancia tremenda para el país, porque platicamos fuera de cámara, el Departamento del Trabajo en Estados Unidos hace público que les hacen falta cubrir 13 millones de empleos. Si sacas a 12 millones de indocumentados, haces una brecha de 25 millones de empleos que no estarían cubiertos. Y si traes más, ninguna empresa va a ir a invertir a un país que tiene que tiene una carencia de mano de obra. Al contrario, pues te vas al país de al lado que tiene una ventaja comparativa enorme por su posición geográfica, por su mano de obra calificada, que además van a venir, porque justo hay que decir, por ejemplo, que en 2010 es mano de obra muy calificada. En 2010, el 4% de los estudiantes de ingeniería en las universidades gringas eran latinos. Para 2021, es decir, 11 años después, ya eran el 16%. Para ahorita, para 2025, más o menos se calcula que esté entre el 20 y el 21%, es decir, es mano de obra ultra calificada que puede venir al país a atender la inversión de cualquier tipo, como esta empresa de microprocesadores taiwanesa que se viene para acá. Es decir, México, no solo como Estado-nación, sino como una nación transfronteriza, está convirtiéndose de verdad, pese a lo que dicen los merolicos de las televisoras, de los medios corporativos de la ultraderecha que venden neoliberalismo como si fuese agua de tlacote para un beneficio mágico, un remedio para todo, están equivocados. México se está convirtiendo en una potencia productiva, intelectual, manufacturera, etcétera, y política sobre todo. Entonces, debemos seguir por ahí, debemos politizarnos y debemos organizarnos de manera más eficaz en cuanto a este asunto transfronterizo. Hola, yo soy Cristian López, periodista y activista de derechos humanos. Pues los invitamos a que se unan a
se suscriban a la 4TV, vean sus transmisiones, vean sus videos. Es un contenido muy importante, es importantísimo que comencemos a consumir estos medios independientes, estos medios no corporativos, estos medios que le dan cabida a las ideas progresistas para poder seguir defendiendo este nuevo proyecto de nación para cambiar efectivamente el régimen de corrupción que ha aquejado a nuestro país durante tantos años.